Buenas compañeras y compañeros, estamos empezando la cuarta clase, que es la última clase de este curso, es la clase sobre Perú. Y la idea era, como en las otras veces, tratar de hacer hincapié en los puntos principales de esta clase, ¿sí? Para nosotros son tres. El primero es nosotros nos explayamos un poco en la clase sobre el sistema colonial, ¿sí? Nos parecía importante, ya que no lo habíamos visto en las otras clases, hablar un poco de la estructura social y de la estructura económica de la conquista y de la colonia, ¿no? Que son dos momentos distintos, ¿no? Además porque Perú es donde se asentó, ¿no? donde la dominación española fue más fuerte, ¿no? Por eso fue también el último territorio en independizarse, ¿no? Por la acción de San Martín y de Bolívar. El segundo punto que nosotros queremos rescatar es el movimiento del APRA, ¿no? Que es como el partido más importante de la historia de Perú. Entender al APRA un poco es entender al Perú. Es como nos sucede con el MNR en Bolivia o incluso con el peronismo en la Argentina. Es donde gravitaron las fuerzas sociales y políticas del Perú en el siglo XX, ¿sí? Para decir dos cositas pequeñas sobre el APRA. Su líder histórico, Raúl Haya de la Torre, surge a partir de la reforma universitaria del 18 que empezó en la Argentina, en Córdoba, pero que se expandió por toda América Latina, ¿sí? Y es un dirigente que formó un partido de la pequeña burguesía, digamos, ¿sí? Un partido que en una primera instancia fue fuertemente antiimperialista, pero que al transcurso de los años, en la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, en vez de tomar una posición tercerista, digamos, en vez de tomar una posición de neutralidad frente a la guerra, frente al imperialismo, se puso de un bando, ¿no? O sea, siguió la línea stalinista, ¿no? Y en ese sentido quebró un poco el antiimperialismo con el que había surgido en la década del 30, ¿sí? En este quiebre, el APRA, cuando llega al gobierno en la década de los 80 y en los 90, o sea que el APRA llega al gobierno bastante tardíamente. Ustedes imagínense que entre que se forma el APRA hasta que llega al gobierno pasan como 60 años más o menos. En la década de los 80 y en la década de los 90, cuando es gobierno, en el contexto del neoliberalismo, el APRA en el gobierno va a ser un canal de los intereses y de las inversiones extranjeras, sobre todo estadounidenses, en el Perú, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay como una transformación del APRA muy fuerte, ¿sí? Desde sus inicios. Y el tercer punto más importante, que a nosotros nos parecía que era donde teníamos que hacer hincapié, era fundamentalmente en el gobierno de Velasco Alvarado, ¿sí? Un gobierno también tardío, un gobierno que llega con una impronta nacional, con una impronta popular, pero que, a diferencia de América Latina, que esos gobiernos habían sido más o menos en la década del 40 y del 50, Velasco Alvarado llega al gobierno a fines de los 60, ¿sí? Con él sí una posición fuertemente tercerista, fuertemente de distanciamiento frente al imperialismo estadounidense, al imperialismo soviético. No obstante, negocia en el marco de la soberanía nacional con la Unión Soviética. Y es el proceso que va a nacionalizar todos los recursos hidrocarburíferos y también el que va a ser la reforma agraria, la más profunda quizás, o una de las más profundas de América Latina, ¿sí? Entendiendo que el campesinado es el sector más importante de la sociedad peruana, ¿sí? Los límites de Velasco Alvarado van a estar dados justamente por
por una desconfianza hacia los sectores populares. Ellos van a conformar un ente gubernamental, como si dijéramos un ministerio de movilizaciones, ¿sí? Y esa lógica entre un ente gubernamental y los movimientos sociales no va a terminar de cuajar, y eso le va a restar apoyo popular a la revolución de Velasco Alvarado, y finalmente bueno, va a ser también derrocado, digamos, ¿sí? Así que esos eran los 3 puntos que a nosotros nos parecen importantes en esta última clase para que ustedes lean Perú. Así que bueno, nos estaremos leyendo próximamente.